En este video deseo sumar las celdas por color con código VBA. En este ejercicio lo que deseo es sumar cuántos televisores, lácteos, licuadoras y hornos se han vendido, y la suma va a ser según el color de la celda. Por ejemplo, para los televisores la celda tiene un color verde, para la lácteo color celeste, para la licuadora color amarillo y para el horno color morado. Entonces vamos con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en la pestaña Programador, luego vamos a dar clic en Visual Basic y luego vamos a insertar un módulo. Vamos a dar clic en la pestaña Insertar, clic en Módulo y nos encontramos en este caso en nuestro módulo 1. Ahora lo que voy a hacer es copiar el código. Para eso voy a ir a mi página web, ahí tengo el código para sumar celdas por color. El link lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario. Entonces, al dar clic en el link les va a llevar a mi página a sumar celdas por color con VBA. Aquí vemos el procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3. Y en el paso 3 nos dice copiar el siguiente código en el módulo insertado. Entonces vamos a copiar todas las letras que estamos observando de color azul, anticlic, copiar, y luego me voy a mi hoja Excel, voy a dar clic en Programador, Visual Basic y en el módulo 1. Y en el módulo 1 vamos a pegar lo que hemos copiado, el código de mi página web, anticlic, pegar, y ya tenemos copiado el código. Luego cerramos y ya tenemos la función definida por el usuario para sumar celdas por color. Entonces, luego lo que voy a hacer, voy a seleccionar el rango de celdas que va a contener a la suma de los artefactos vendidos correspondientes. Vamos a dar clic en escobita, copiar formato y vamos a copiar por aquí. Luego lo que vamos a hacer, vamos a llamar a la función igual. Mi función se llama sumar su guión color, así se llama mi función, sumar color, y tiene como primer argumento el rango de celdas que contiene a las celdas que deseo sumar por color. En este caso se trata del rango de celdas B3 hasta la B14 y lo vamos a fijar como celdas absolutas. Para eso voy a presionar la tecla F4 para que al momento de arrastrar la función para el resto de artefactos no cambie, ¿no? Son celdas absolutas. Luego voy a escribir punto y coma, que es mi separador de argumentos. Para ustedes puede ser la coma según la configuración de su computadora, y como segundo argumento va a ser la celda que va a ser comparado el color. Entonces en este caso se trata de mi celda E3 porque quiero que me sume el color verde que corresponde al televisor, cuántos televisores han sido vendidos y que tiene un color de celda verde. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Podemos visualizar ahí que nos dice que la suma total de televisores vendidos es de 2.170 unidades y corresponde a la celda de color verde. Entonces luego me ubico en la parte inferior derecha y arrastro la función para el resto de celdas, y es por eso que copié el formato aquí en un rango de celdas, para luego seleccionar de nuevo este formato, porque al momento de copiar la función todas las celdas se colocaron de color verde, o sea, se copió también el color de celda, el formato. Entonces aquí lo tenemos, seleccionamos este rango de celdas, presiono, damos clic en la escobita, copiar formato y selecciono el rango de celdas
del total de artefactos vendidos. Entonces ahí lo vemos que efectivamente los televisores vendidos es de 2170, las lacto de 90, la licuadora de 220 y el horno de 290 unidades. Entonces luego selecciono un rango de celdas y borramos el formato anterior y ahí lo tenemos. Luego lo que debo hacer es ir a archivo, guardar como, selecciono dónde voy a guardar, en este caso lo voy a guardar en el escritorio y selecciono la carpeta y ahí lo vamos a guardar como libro de Excel habilitado para macros. Tiene que estar guardado como libro de Excel habilitado para macros para mantener el código VBA que hemos copiado. Y simplemente colocamos el nombre y guardamos. Con esto hemos concluido con el video.